¿Sabías que existe un libro antiguo, prohibido y excluido de la Biblia, que revela secretos impactantes sobre ángeles caídos, gigantes y profecías apocalípticas? Hoy descubrirás por qué el libro de Enoc fue ocultado y qué historias esconde. El libro de Enoc, aunque no forma parte de la Biblia oficial, es uno de los textos más populares y misteriosos en Internet. Habla de ángeles llamados vigilantes, de los Nefilim, del diluvio y de revelaciones sobrenaturales. Pero, ¿quién fue Enoc realmente? ¿Por qué su libro fue excluido? A lo largo de este vídeo documental, te contaremos todo sobre este fascinante texto y sus secretos. Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció sin morir. Imagínate un tiempo tan antiguo, que parece tal vez de otro mundo. Unos miles de años antes de Moisés, antes de Abraham, antes incluso del éxodo de Egipto. En este tiempo vivía un hombre llamado Enoc, alguien tan especial, que la Biblia apenas menciona dos cosas sobre él: que caminó con Dios y que desapareció sin morir. ¿Qué significaba eso? ¿Un hombre que camina con Dios y se lo lleva? Eso no es común, ni siquiera en relatos antiguos. Pero quienes escarban más allá de los textos más conocidos, descubren que Enoc no era cualquiera. Fue el bisabuelo de Noé, el hombre que sería testigo y profeta de eventos que marcarían para siempre la historia de la humanidad. Enoc vivió en medio de una humanidad que, según se dice, se estaba corrompiendo, un mundo en el que se habían roto los límites entre el cielo y la tierra, y donde seres misteriosos llamados vigilantes o ángeles caídos bajaron a convivir con los humanos. ¿Y qué reveló Enoc? Su único legado, el libro que lleva su nombre, está repleto de conspiraciones celestiales, profecías apocalípticas y relatos que se parecen poco a la Biblia oficial. Es un texto que habla de gigantes llamados Nefilim, hijos de esos ángeles que se unieron con mujeres humanas, creando una raza extraordinaria y peligrosa. Eso es solo la punta del iceberg. Pero, aquí viene la pregunta clave: ¿por qué un texto así, que parece revelar secretos tan impactantes, quedó excluido de lo que hoy conocemos como la Biblia? ¿Quién decidió que Enoc no formara parte de las escrituras sagradas? ¿Fue censura, miedo o una cuestión de doctrina? Esto nos lleva directo al corazón de los misterios del libro de Enoc y su impacto a través de los siglos. En este primer capítulo queremos ponerte en contexto sobre quién fue Enoc y qué dicen las fuentes antiguas de él. No es solo un personaje, es el puente entre un tiempo legendario y un conocimiento que muchos dicen fue ocultado. Además, te presentaremos las figuras que protagonizan esta gran historia: los Nefilim y el enigmático ángel Metatrón, quien según las tradiciones místicas, es más que un ángel común. Para entender todo esto, necesitamos imaginar un mundo donde lo divino y lo humano no están separados con claridad, donde los cielos no velan indiferentes, sino que intervienen, se revelan y crean caos. Aquí nace la leyenda de Enoc, que no solo vio el futuro, sino que fue llevado a los cielos, al lugar donde nadie más pudo entrar, para recibir revelaciones tan potentes que sus escritos fueron considerados demasiado peligrosos para la mayoría de las comunidades religiosas. Pero, ¿qué fue lo que Enoc profetizó? ¿De verdad fue llevado al cielo? ¿Era Metatrón un aliado o un vigilante que cambió el destino de la tierra? Y lo más inquietante, ¿qué secretos ocultaba el libro de Enoc que lo hicieron quedar fuera de la Biblia? Estas son preguntas que nos acompañarán durante todo este viaje. Para terminar este primer capítulo, piensa en esto: grandes textos religiosos y míticos no se excluyen sin razón. Decidir cuáles historias se cuentan y cuáles se olvidan es un poder inmenso. Así que, ¿qué temía la Iglesia antigua? ¿Qué revelaciones podría alterar nuestra visión del mundo? La historia de Enoc es más que un relato antiguo, es una llave a secretos que aún hoy despiertan debate. En la continuación nos sumergiremos en quiénes fueron realmente los Nefilim y el misterio que rodea a estos gigantes. Prepárate,
porque la verdad que rodea a estos seres es todavía más asombrosa y peligrosa de lo que imaginas. ¿Estás listo para descubrir lo que pasó cuando lo divino y lo humano chocaron? Nefilim, los olvidados gigantes que vivieron entre nosotros. Ahora que ya sabes quién fue Enoc y por qué su historia está envuelta en misterio, vamos a adentrarnos en uno de los elementos más fascinantes y desconcertantes de su relato, los Nefilim. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Realmente caminaban por la tierra? ¿Y qué papel jugaron en la prohibición del libro de Enoc? La palabra Nefilim aparece en la Biblia, aunque de forma muy breve y enigmática, en el libro del Génesis. Allí se menciona que existían seres llamados Nefilim que eran hombres de renombre, según algunos, gigantes. Pero el libro de Enoc no solo los menciona, sino que los pone en el centro de una historia mucho más profunda y compleja. Enoc nos dice que estos Nefilim eran los hijos de los ángeles caídos o vigilantes, ángeles que, desobedeciendo la orden divina, bajaron del cielo y tomaron por esposa a mujeres humanas. De esa unión nacieron estos gigantes, híbridos de cielo y tierra. ¿Te imaginas lo que eso significa? Una raza que no es ni completamente humana ni completamente divina, pero que posee poderes y tamaños fuera de lo común. No era solo un tema de fuerza física. Según el libro de Enoc, estos Nefilim causaron una gran corrupción en la tierra, violencia y caos, desencadenando el malestar divino que llevó al diluvio universal. Pero, si esto estaba en la Biblia, ¿por qué se omitieron esas partes o por qué se evitó hablar más profundamente de los Nefilim? La respuesta tiene que ver con el control de la narrativa y con cómo las autoridades religiosas primitivas querían moldear la fe y la teología. Hablar de estos gigantes y de sus orígenes podría poner en jaque muchas interpretaciones sobre el bien, el mal y lo divino. Además, la historia de los Nefilim pone en discusión la pureza de la humanidad y el origen del mal en el mundo de forma muy directa y casi más complicada que la simple caída de Adán y Eva. Incluir estos relatos podría haber generado una visión del cosmos donde lo sagrado y lo profano están mezclados, algo difícil de aceptar para las estructuras religiosas que buscaban una línea clara y sencilla de fe. Y aquí no termina el misterio. Detrás de estos relatos también aparece una figura enigmática y poco conocida, el ángel Metatrón. Según algunas tradiciones místicas y rabínicas, Metatrón fue Enoc, transformado en un ángel supremo después de su viaje celestial. Es decir, Enoc el humano, el profeta, no solo fue llevado al cielo, sino que se convirtió en un guardián celestial, una especie de secretario divino que lleva las cuentas y vigila el orden en el cielo. ¿Qué significa esto? Que el humano que caminó con Dios y no murió, terminó siendo un ser casi divino, un puente entre ambos mundos. Esto llena de sentido aquellos relatos en los que Enoc era un guía en el mundo celestial y guardián de secretos celestiales. Imagina por un momento el impacto que estas ideas podían tener en las primeras comunidades, que un hombre pudiera volverse un ángel, que los ángeles pudieran caer y engendrar gigantes destructores, y que el destino del mundo pendiera de estos eventos secretos. Es un conocimiento con un poder enorme, capaz de desestabilizar las creencias establecidas. Por eso no es extraño que el libro de Enoc no fuera incluido en las Biblias oficiales. No solo era un libro incómodo, sino peligroso para la autoridad religiosa. Y aún hoy, en plena era de Internet, sigue siendo un texto polémico y lleno de seguidores que buscan entender esos secretos que la historia oficial intentó ocultar. Ahora exploraremos la historia y significado de esos llamados vigilantes o ángeles caídos, y cómo su rebelión cambió el rumbo de la humanidad para siempre. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué buscaban y por qué desobedecieron? Esa es una pregunta que lleva miles de años tratando de responder la humanidad. ¿Y tú, crees que existieron realmente esos ángeles caídos? ¿O crees que es solo una leyenda construida para explicar el mal en el mundo? Lo que viene es aún más impresionante. Los vigilantes, ángeles que cruzaron la línea y cambiaron el destino de la tierra. En este punto ya sabemos que Enoc fue un hombre distinto, y que los Nefilim fueron gigantes nacidos de una unión prohibida. Pero, ¿quiénes eran esos ángeles que bajaron del cielo, desafiando las reglas? Ellos son los vigilantes, un grupo de ángeles caídos cuya historia es clave para entender todo el misterio del libro de Enoc. Los vigilantes, según este texto antiguo, eran ángeles asignados originalmente a vigilar la tierra y ayudar a la humanidad.
Pero algo sucedió que cambió el destino de su misión. En lugar de limitarse a observar, comenzaron a desobedecer las órdenes divinas. Descendieron, tomaron esposas humanas y enseñaron a la humanidad secretos que no debían conocer, como magia, astrología, fabricación de armas y otros conocimientos prohibidos. No estamos hablando de cuentos de hadas o simples metáforas. Para los antiguos autores, estas acciones trajeron desorden y caos. Los vigilantes, en su arrogancia, corrompieron la creación divina, y con ellos, los Nefilim se convirtieron en una especie peligrosa que llenó la tierra de violencia y maldad. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿qué tan reales eran estos ángeles para la gente de esa época? La historia del libro de Enoc trata de advertirnos sobre los peligros de cruzar los límites que separan lo divino de lo humano. Los vigilantes rompieron la barrera, y como consecuencia, el mundo quedó sumido en una crisis que solo un diluvio universal podría limpiar. Pero, ¿por qué el relato que originalmente estaba tan presente terminó desapareciendo de las escrituras corrientes? Porque la Iglesia temprana vio en esta historia un desafío a su forma de entender la relación entre Dios, ángeles y humanos. La idea de que algunos ángeles pudieron ser corruptos no encajaba con la doctrina que imponía un orden claro: Dios, luego los ángeles, y luego la humanidad, cada grupo separado y sin mezclas. También estaba el temor de que los fieles pudieran malinterpretar o ser confundidos por estas historias y se desviaran en sus creencias. Imagina cómo entonces la historia de los vigilantes habría dado pie a demasiadas preguntas sobre el origen del mal, la naturaleza del pecado y la jerarquía del cosmos. Pero hay algo más. En las antiguas tradiciones místicas, se habla de Metatrón, quien, como te contamos, fue Enoc transformado en un ángel poderoso y guardián de los secretos celestiales. Algunos sostienen que fue Metatrón quien se encargó de vigilar el castigo a estos ángeles caídos, asegurando que el orden divino se restaurara. Entonces, la historia se convierte en una saga de pecado, castigo y redención donde los hombres, los ángeles y lo divino se entrelazan en una lucha que trasciende el tiempo. Estos relatos nos invitan a pensar si acaso la historia que conocemos hoy no es toda la verdad, sino solo la parte que pudieron o quisieron aceptar. Imagina que todos estos secretos se hubieran mantenido en la oscuridad por siglos, solo para ser redescubiertos con el auge de la información en Internet. El libro de Enoc no solo revive estos relatos, sino que nos reta a abrir la mente y entender que lo sagrado puede ser mucho más complejo de lo que creemos. Nos adentraremos en el diluvio universal desde esta perspectiva oculta. ¿Fue solo una inundación o un castigo divino a la mezcla prohibida de ángeles y humanos? Descubriremos cómo Enoc profetizó ese evento y qué significa para la humanidad esa historia. ¿Y tú, qué pensarías si te contaran que el diluvio no fue solo para limpiar la tierra del pecado humano, sino para borrar las consecuencias de un crimen celestial? La historia está lejos de terminar. El diluvio universal, castigo divino o limpieza de secretos prohibidos. Hasta ahora hemos descubierto que los vigilantes rompieron las reglas, que los Nefilim nacieron de su unión prohibida con humanos, y que Enoc fue testigo y enviado a revelar estos secretos. Pero todas esas acciones no podían quedar impunes, y aquí es donde entra uno de los episodios más conocidos y al mismo tiempo más controvertidos de todos los tiempos: el diluvio universal. La historia del diluvio la conocemos todos. Dios decide inundar la tierra para purificarla de la maldad que la humanidad ha acumulado. Pero si la miramos desde la perspectiva del libro de Enoc, esta purificación no es solo por el mal humano. La gran tormenta que arrasó con casi toda vida fue un castigo no solo a las personas, sino la mezcla peligrosa entre ángeles caídos y humanos, a esa corrupción genética y espiritual que amenazaba el orden natural. Enoc, como profeta, no solo predijo el diluvio, sino que fue advertido por los ángeles sobre la magnitud del castigo venidero. El mensaje era claro: la alianza prohibida entre vigilantes y mujeres humanas debía ser erradicada para restaurar la pureza de la creación. Por eso se habla que el diluvio fue una especie de borrón y cuenta nueva que no solo lavó la tierra, sino que también eliminó físicamente a los Nefilim y sus descendientes. Pero aquí surge otra pregunta que pocos se han hecho: ¿qué pasó con los vigilantes? ¿Fueron castigados junto con sus hijos gigantes?
Según Enoc, antes del diluvio, estos ángeles cayeron en prisión celestial, encadenados para esperar el juicio final. Es decir, su rebelión tuvo consecuencias eternas, y no quedaron impunes. Esto explica también por qué el libro de Enoc fue tan incómodo para las autoridades religiosas. Revelaba que no fue solo la humanidad la que pecó, sino que hubo otros seres, ángeles, que cruzaron una línea sagrada. Irónicamente, esa historia complicaba mucho las explicaciones tradicionales sobre el origen del mal y la justicia divina. Además, Enoc no solo vio el diluvio, sino también lo que ocurriría después, la restauración de un mundo nuevo, la llegada de un juicio final que pondría fin a todo mal, y la promesa de un Mesías que abriría una nueva etapa para la humanidad. Todo esto, según sus visiones, iba mucho más allá de lo que textos religiosos posteriores enseñaron. Por eso, aunque el diluvio sea un relato muy conocido, la versión que ofrece Enoc añade capas y dimensiones que a menudo han sido ignoradas o censuradas. Esa explicación alternativa genera debates hasta el día de hoy sobre la verdadera historia detrás de aquel evento. Pero hay algo que es seguro: la historia del diluvio conecta con la mayoría de las religiones antiguas y con muchas tradiciones orales, lo que indica que su origen viene de una verdad profunda que impactó a todos. Ahora nos adentraremos en la figura de Enoc y su viaje al cielo. ¿Cómo fue que un hombre común llegó a ser un ser celestial? ¿Qué revelaciones recibió y por qué fue llevado? Esa historia es la que hace que Enoc sea único entre los profetas y personajes bíblicos. Hasta ahora hemos desvelado muchos secretos sobre los vigilantes, los Nefilim y el diluvio, pero nada es tan enigmático como la figura de Enoc y su misterioso viaje al cielo. ¿Cómo fue posible que un hombre simplemente caminara con Dios y terminara siendo un ser casi divino? Esa pregunta ha desconcertado a creyentes y estudiosos por siglos. Según el libro de Enoc, este hombre no solo vivió más de 300 años antes del diluvio, sino que fue el único que pudo ascender a los cielos sin morir, una señal de que Dios le otorgó un destino único. Su viaje no fue solo físico, sino también espiritual. Enoc fue llevado a descubrir los secretos del cosmos, a entender las leyes divinas que rigen el universo y a presenciar visiones apocalípticas sobre el futuro de la humanidad. Imagina a alguien elevándose más allá de las estrellas, cruzando cielos invisibles y llegando a lugares donde apenas se puede comprender la gloria y el poder divinos. Allí, Enoc recibió revelaciones profundas que nadie más había tenido: la naturaleza de los ángeles, el castigo de los caídos, el fin de los tiempos y el gran juicio que aguardaba a todos. Pero quizá la parte más sorprendente fue su transformación. Enoc no volvió solo como un hombre común. Según las tradiciones místicas judías y otros textos antiguos, fue elevado a la categoría de ángel y recibió el nombre de Metatrón. Se convirtió en el príncipe de la presencia, un intermediario entre Dios y los mortales, encargado de transmitir los secretos celestiales y la justicia divina. Esta elevación es única en la literatura religiosa: un humano que tras un viaje celestial se convierte en ángel. ¿Por qué ocurrió esto con Enoc y no con otros? Parece que su misión era tan crucial que debía ser un puente entre dos mundos, alguien capaz de entender las verdades ocultas y guiarnos para confrontar lo que está por venir. No es casualidad que su historia fuese excluida de la Biblia oficial. Su ascenso como Metatrón ponía en entredicho las jerarquías angelicales y la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Para la Iglesia, aceptar que un humano pudiera llegar a ser un ángel podría complicar la teología tradicional. Además, el conocimiento que Enoc recibió incluía profecías sobre la llegada del fin de los tiempos y el apocalipsis, temas que en aquel momento se querían manejar con prudencia y control. Revelar esas profecías sin la preparación adecuada podía causar temor o interpretaciones erróneas. Sin embargo, este relato ha persistido en tradiciones místicas, esotéricas y en el imaginario popular. El Metatrón, el ángel con autoridad suprema, protector y guía, sigue siendo una figura reverenciada y rodeada de misterio. Pero su historia nos invita a cuestionar: ¿qué otros secretos se nos ocultan? ¿Qué conocimientos fueron considerados demasiado peligrosos para ser difundidos? Y más importante aún,
¿Qué nos pueden enseñar hoy las profecías y visiones de Enoc sobre el presente y el futuro? ¿Por qué el libro de Enoc fue excluido de la Biblia? Desde los albores de la religión organizada, hubo decisiones que moldearon qué libros contarían la historia oficial y cuáles quedarían relegados al olvido. El libro de Enoc, a pesar de su enorme influencia en ciertas comunidades y su detallado relato sobre ángeles, nefilim y profecías apocalípticas, sufrió el destino de ser excluido. ¿Pero qué llevó a esta exclusión? ¿Por qué un texto tan fascinante y revelador fue condenado al anonimato? Para entenderlo, hay que mirar el contexto histórico y teológico de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. En ese momento, múltiples textos circulaban entre las comunidades, algunos con enseñanzas diversas, incluso contradictorias. Se requería establecer un canon oficial que unificara la identidad y doctrina del naciente cristianismo. El libro de Enoc presentaba ideas que chocaban frontalmente con los mensajes que se querían propagar. Por ejemplo, la visión de ángeles caídos engendrando nefilim problematizaba la imagen simple del origen del pecado y la humanidad corrupta. Además, la figura de Enoc Metatrón ponía en entredicho la jerarquía divina y sugería que los humanos podían trascender hacia lo celestial de una manera que las autoridades no estaban dispuestas a aceptar. Otra razón de peso fue la sospecha sobre la autenticidad y la autoría de este texto. Aunque la tradición atribuía el libro a Enoc, un personaje antediluviano y venerado, muchos líderes eclesiásticos consideraban que contenía interpolaciones, exageraciones y enseñanzas potencialmente heréticas. Las consecuencias de aceptar el libro como canónico habrían sido complicadas. Habría abierto la puerta a corrientes gnósticas y místicas capaces de influenciar a la masa con ideas difíciles de controlar. Por eso, el Consejo de Líderes decidió apartar este texto y concentrarse en libros que presentaran una doctrina clara y segura. Además, la historia política también jugó un rol crucial. En ese momento, la Iglesia necesitaba consolidar poder y unidad para sobrevivir. Los relatos sobre ángeles caídos, gigantes y profecías apocalípticas podían crear divisiones y confusión entre los creyentes. Resultaba más efectivo promover narrativas centradas en Jesús como el camino único y el cumplimiento de la alianza con Dios. Así, el libro de Enoc quedó relegado, mientras que su influencia sobrevivió en ciertas comunidades judías y cristianas de forma fragmentada. Su redescubrimiento siglos después, especialmente en los siglos XX y XXI gracias a manuscritos que aparecieron en Etiopía, avivó el interés y el asombro por sus relatos prohibidos. Esta exclusión fue más que un simple acto de censura, fue la construcción de una frontera entre lo aceptado y lo oculto, entre la verdad oficial y los secretos que podrían alterar la visión del mundo. Pero no solo se trató de la exclusión, sino también de la reinterpretación. Muchas ideas del libro de Enoc fueron suavizadas o reinterpretadas para encajar mejor en el nuevo canon, dejando fuera detalles incómodos que podían cuestionar el orden establecido. La historia del libro de Enoc nos muestra cómo el conocimiento puede ser moldeado, filtrado y controlado, y nos invita a preguntarnos qué otros textos y enseñanzas quedaron fuera y por qué. ¿Qué verdades nos estamos perdiendo? La conexión entre Enoc, los ángeles caídos, los nefilim y las profecías apocalípticas sigue presente en la cultura popular, buscando un lugar en la conversación moderna sobre el origen del mal y el destino de la humanidad. Lo que el libro de Enoc nos reta a hacer es mirar más allá de lo oficial, cuestionar lo que nos han contado y buscar esas piezas faltantes del gran rompecabezas universal. Y mientras seguimos explorando, otra pregunta toma fuerza: ¿qué implicaciones tienen estas antiguas profecías para nuestro presente y futuro? La historia no termina con la exclusión del libro. En realidad, es solo el comienzo de un misterio mucho mayor. Conclusión: el legado oculto de Enoc y el despertar de la verdad. Después de recorrer este fascinante viaje, desde quién fue Enoc hasta las profecías que legó sobre el destino final de la humanidad, queda claro que el libro de Enoc no es solo un texto antiguo olvidado, sino un portal hacia secretos que desafiaron la historia oficial y las estructuras de poder. Este libro nos revela un cosmos donde ángeles caídos llamados vigilantes rompieron las leyes divinas, engendraron a los nefilim y trajeron caos al mundo. Nos muestra cómo Enoc,
un hombre excepcional, fue elegido para recibir visiones celestiales y convertirse en Metatrón, un intermediario entre Dios y el hombre. También explica por qué estas historias, tan poderosas y perturbadoras, fueron excluidas del canon bíblico, por miedo, control y decisiones políticas y teológicas. Pero más allá de la exclusión, el mensaje esencial permanece vivo: la lucha constante entre el bien y el mal, la necesidad de justicia y la esperanza de un nuevo comienzo. Enoc nos invita a mirar más allá de lo oficial, a cuestionar, a explorar y a no conformarnos con respuestas simples. Hoy, en la era de la información, muchos están redescubriendo estos relatos y preguntándose qué otros misterios del pasado podrían influir en nuestro presente y futuro. El libro de Enoc sigue inspirando debates, investigaciones y hasta movimientos espirituales que buscan una verdad más profunda. En definitiva, esta historia no es solo sobre un libro o un hombre antiguo, es sobre la búsqueda humana de sentido, la conexión con lo trascendente y el valor de desafiar lo establecido para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando curiosidades y misterios que cambiarán tu manera de ver el mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en esta aventura sin fin. Si quieres descubrir más misterios que cambiarán tu visión, suscríbete ahora.